Bueno gente, Deivinson Figueiredo se acerca muchísimo más al cinturón indiscutido de las 135 libras y por otro lado, pues Chito Vera se aleja aún más después de que evidentemente tuvo esa oportunidad titular frente a Sugar Sean O'Malley que no supo capitalizar o que no pudo directamente capitalizar porque O'Malley estuvo demasiado bien en esa pelea, estuvo muy enchufado, hizo lo que tenía que hacer y se demostró en parte que no solamente Chito Vera no tenía que estar ahí en esa oportunidad titular, sino que también no estaba preparado incluso para esa oportunidad titular. En el canal estuvimos haciendo videos sobre eso en múltiples ocasiones, pero a fin de cuentas en esta última pelea también Max estuvo haciendo una predicción para la misma. Dijo que Deivinson Figueiredo iba a ganar esta pelea porque número uno, Deivinson Figueiredo viene muy enchufado, venía antes de esta pelea evidentemente con 2 victorias consecutivas y 2 victorias en las cuales dominó, en las cuales se le vio muy bien, en las cuales incluso consiguió en una de ellas un knockdown, en la otra fue una finalización espectacular, pero en la primera consiguió un knockdown contra Rob Font y estos son palabras mayores, un tipo que viene de una división inferior pero que era bastante grande para esos 125 libras y que se ha adaptado muy bien, o por lo menos es lo que hemos visto en las últimas peleas que ha tenido, o en las 3 últimas peleas que ha tenido, se ha adaptado demasiado bien para esta división, le queda bien esta división, un tipo que se ve en excelente forma física, que se le ve buen cardio, que se le ve buena fuerza, no solamente fuerza isométrica, no solamente la fuerza de llevar a tu contrincante al suelo, de mantenerlo en el suelo, de apretarlo en el clinch, no solamente esto, que es evidente que también lo tiene, sino que también la fuerza de pegada. Logró hacerle un knockdown a un tipo como Chito Vera, un tipo que es prácticamente imposible tumbarlo, que ni siquiera O'Malley, con todos los golpes que le dio, con ese rodillazo, con la cantidad de daño acumulado que le hizo a Marlon Chito Vera, no lo pudo tumbar, no le pudo hacer un knockdown. Sin embargo, viene Deivinson Figueiredo ahora, lo domina en ese primer asalto, un segundo asalto que estuvo bastante cerrado, y ahora vamos a analizar todo esto. Y en el tercer asalto, cuando ni siquiera, había conectado suficientes golpes, cuando ni siquiera había hecho un daño significativamente grande, fue una pelea que realmente fue un poco más de análisis, fue un poco más de cada uno hacía una cierta jugada y el otro se preparaba para contragolpear, o si directamente uno tiraba o lanzaba algún tipo de golpes, el otro intentaba hacer más o menos lo mismo o contragolpear. Este era un juego prácticamente de ajedrez, fue muy táctico hasta ese tercer asalto, o incluso me atrevo a decir en algunas instancias de la pelea como que se alocaron un poco, pero desde mi punto de vista fue mucho más táctico que loco esta pelea. Y en el tercer asalto, como ya les digo gente, Deivinson Figueiredo encontró ese espacio, encontró un golpe prácticamente de encuentro y logra mandar a la lona directamente a Chito Vera, y después de eso le conecta unos cuantos golpes más, logra con esa presión que de hecho no la tenía en toda la pelea, logra meter un poco más de presión, domina el centro del octágono en esa instancia y conecta unos cuantos golpes más, incluso hasta un rodillazo. Evidentemente la mandíbula que tiene Chito Vera es de granito, es una mandíbula muy fuerte, es un tipo que es sumamente complicado de finalizar de esta forma, es muy complicado de hacerle un knockdown. Pero Deivinson Figueiredo acaba de demostrar una vez más que es un tipo que viene y que llegó para quedarse en estas 135 libras y que muy probablemente esté muy cerca de pelear por ese cinturón indiscutido. ¿Es el próximo? Desde mi punto de vista, no. Meradvalishvili va a enfrentarse, y esto ya está confirmado, de hecho hicimos un video dentro del canal, Max estuvo hablando sobre eso, es una pelea que ya está confirmada. Sean O'Malley se va a estar enfrentando a Meradvalishvili. ¿Quién sigue? Desde mi punto de vista otra vez, gente, creo que es Umar Nurmagomedov, porque le acaba de ganar a un tipo como Cory Sandhagen, y que era lo que más cerca estaba a ese podio para llegar a esa oportunidad titular. Lo logró dominar, le logró ganar, hizo la pelea que tenía que hacer, muy táctico, lo llevó al suelo en múltiples ocasiones, hizo simplemente lo que tenía que hacer. Hay muchas personas que no están de acuerdo en esta forma o este estilo de pelea, pero a fin de cuentas es el estilo de pelea que tienen todos estos rusos, y yo creo, o por lo menos lo que yo pude ver en esa pelea contra Sandhagen, no fue del todo aburrida, fue una pelea interesante, donde sí estuvo muy táctica la pelea, pero que al mismo tiempo hubo ciertos intercambios, hubo cierto ground and pound, hubo intentos de sumisión, hubo muchas combinaciones en el suelo intentando hacer algún posicionamiento. Fue una pelea bastante entretenida. Y esta pelea de Chito Vera contra Figueiredo, yo creo que lo que está impulsando
es el próximo en la fila, o sea, detrás del siguiente, porque va a estar Merab, luego de Merab indudablemente tiene que ser, o sea, después de esa pelea de Merab Dvalishvili contra Sugar Sean O'Malley, el que sigue tiene que ser Umar Nurmagomedov, porque es el que está en la fila, es el siguiente indudablemente, pero después de él creo que es Deiveson Figueiredo. Ahora, no sé qué quiere la UFC, no sé qué va a hacer la UFC con todos estos peleadores, pero otra cosa que se pudiese estar dando o que pudiésemos estar viendo dentro de esta división para un próximo contendiente puede ser una pelea entre Figueiredo y Umar Nurmagomedov. Esto es cierto y puede ser así. La UFC hasta ahora, el que le iba a dar la oportunidad titular luego de Merab Dvalishvili es precisamente el ganador entre Sandhagen y Umar Nurmagomedov, pero no lo sabemos. A fin de cuentas la UFC puede cambiar de planes o puede haber alguna lesión de por medio, que nadie quiere evidentemente que esto ocurra, pero las cosas pueden variar, somos seres humanos y lo que están peleando ahí son también seres humanos. Ahora, analicemos un poquito lo que ocurrió dentro de la pelea entre Chito Vera y directamente Deiveson Figueiredo. Un primer asalto a todas luces para Deiveson Figueiredo, consigue dos derribos sumamente importantes porque directamente en la pelea de pie estaba siendo bastante cerrada. Uno marcaba una leg kick, el otro también lo hacía, lanzaba alguna combinación, conectaba un jab y el otro también lo conectaba, algún golpe directamente a la zona baja del cuerpo y el otro ripostaba o directamente marcaba más o menos lo mismo. O sea que la pelea de pie estaba bastante cerrado, aunque en golpes significativos llevaba en ese primer asalto un poquito la delantera, solamente un poquito, Deiveson Figueiredo. Entonces esos dos derribos, ese poco dominio o ese poco tiempo de control que también logró conseguir Deiveson Figueiredo y ese gran pound, creo que fue lo que marcó directamente ese primer asalto, que como ya les digo, todos los jueces le dieron ese asalto un 10-9 directamente a Deiveson Figueiredo. Un segundo asalto un poquito más cerrado, vimos a un Chito Vera un poquito más desenvuelto que como siempre entrega ese primer asalto, pero en el segundo se le vio un poquito más suelto, aunque Deiveson Figueiredo no se quedó atrás. Hubieron combinaciones de ambas partes, incluso hubo intercambios de golpes, alguna que otra rodilla por parte precisamente de Chito Vera, pero también Deiveson Figueiredo, como ya les digo, no se quedó atrás, intentó derribar en ocasiones también consecutivas, sin embargo no lo logró, solamente consiguió esos derribos en el primer asalto. Creo que gracias a lo siguiente: número uno, en ese primer derribo creo que tuvo un timing perfecto, logra derribar a Chito Vera, conecta unas muy buenas manos en el suelo, etcétera, pero en el segundo derribo que logra conseguir Deiveson Figueiredo en ese primer asalto fue gracias a una rodilla que lanza Chito Vera. Número uno, lo agarra un poco descolocado evidentemente, y número dos, el timing también creo que fue el correcto, por lo menos lo que yo vi, creo que fue el timing correcto en ese momento, lo lleva al suelo, pero a partir de aquí creo que Chito Vera estaba mucho más atento, incluso a esas fintas que hacía Deiveson Figueiredo, pues Chito Vera todo el tiempo estaba reaccionando. Esto está bueno hasta cierto punto, porque no puede reaccionar a todas las fintas, porque gracias a esto también Deiveson Figueiredo finteaba un poco, amagaba un poco y después conectaba prácticamente a placer. Conectó muchísimos golpes a la zona media del cuerpo, y esto también es culpa directamente de la defensa que tiene Chito Vera, porque Chito Vera se encierra sí, pero se cubre mucho la cabeza, deja totalmente expuesta la zona baja del cuerpo, y esto Deiveson Figueiredo o su equipo directamente pues lograron interpretarlo de manera correcta y lo aprovecharon significativamente, porque no solamente conectó unos cuantos ganchos a esa zona del cuerpo, a la zona media del cuerpo, sino que también entraron algunas patadas, algunas front kick, que de hecho Chito Vera en múltiples ocasiones estuvo diciendo o protestando directamente porque eran golpes bajos. En ningún momento Deiveson Figueiredo conectó un golpe bajo, todo el tiempo fueron golpes limpios a la zona media del cuerpo y haciendo daño significativo. Entonces, luego, tercer asalto, después de que vimos ese segundo asalto, donde uno de los tres jueces le dio ese asalto también a Deiveson Figueiredo, los otros dos se lo dieron a Chito Vera, pero creo que es un asalto un poco de discordia, pudiéramos decir, porque para cualquiera de los dos que se lo hubiesen dado creo que estaba bien. Fue un asalto demasiado cerrado en el cual sí, Chito Vera en esta ocasión conectó un poquito más de lo que conectó Deiveson Figueiredo, pero poco más. No fue un asalto en el cual vimos un desempeño superior por parte de uno de los dos peleadores. No hubo ese desempeño en el cual pudiéramos basarnos para decir este peleador se llevó ese asalto completamente. No, fue un asalto bastante cerrado, pero que a fin de cuentas uno de los tres jueces se lo dio a Deiveson y los otros dos se lo dieron a Chito. Si vamos al tercer asalto, indudablemente fue un asalto en el cual Deiveson Figueiredo se vio muchísimo mejor, pero con distancia de Chito Vera. Una, porque logra conseguir ese knockdown sumamente importante que prácticamente lo habían hecho a Chito Vera. Y número dos, porque después de ello siguió conectando significativamente. La mayoría de los golpes que lanzaba Deiveson Figueiredo entraban muy bien. Como ya les digo, finteaba muy bien,
hacía que Chito Vera reaccionara a esas fintas y luego dejaba completamente expuesta la zona baja del cuerpo. Y simplemente Deivinson Figueiredo se concentró en hacer una especie de sniper, lanzar donde tenía que hacerlo, lanzar al cuerpo, lanzar a la cabeza, pero aprovechando que Chito Vera se cubría demasiado, quedaba totalmente sin visión de lo que iba a venir después. Y Deivinson Figueiredo muy atento a los contragolpes, muy rápido a la hora de esquivar. No fue una paliza, como ya les digo, dentro de la pelea, no fue un total dominio ni nada por el estilo, pero Chito Vera se quedó corto otra vez más. Deivinson Figueiredo le ganó y le ganó limpiamente. Aquí no hubo dudas, aquí no hubo ningún tipo de dudas. Primer asalto a todas luces se lo lleva Deivinson Figueiredo. Segundo asalto es un asalto bastante controversial, pudiéramos decir. Es un asalto en el cual pudiesen haberlo dado para cualquiera de los dos. A fin de cuentas las tarjetas marcaron de la forma en que les dije. Un solo árbitro vio a Deivinson Figueiredo llevándose ese segundo asalto, pero a fin de cuentas el tercero, que fue el asalto donde pudiéramos decir todo se definía, simplemente Deivinson Figueiredo consiguió los mejores golpes, hizo un knockdown, que esto es sumamente importante. Conseguir un knockdown es algo que puntúa demasiado, gente, y después de eso conectó una muy buena cantidad de golpes bastante limpios a la cabeza directamente de Chito Vera. Como ya les digo, gente, Chito Vera se vuelve a alejar un poco más. Creo que esto ha sido clave en la carrera de Chito Vera. Estos altibajos dentro de su palmarés creo que le han afectado muchísimo para llegar a ese cinturón. Ya llegó una vez, lo intentó, no le salió, perdió la oportunidad, se le fue el tren y ahora una derrota más consecutiva, y en este caso suma 2 derrotas consecutivas. En las últimas 4 peleas de hecho de Chito Vera solamente ha ganado una, las demás las ha perdido y fue contra Pedro Muñoz la que ganó. Entonces tiene que tener mucho cuidado Chito Vera con todo esto, porque si sigue de esta forma simplemente va a continuar alejándose de esa oportunidad titular, que a fin de cuentas es lo que quiere Chito Vera, a fin de cuentas es lo que cualquier peleador dentro de la UFC quiere lograr conseguir. Y ahora mismo con lo que hay en el top, viendo lo que hizo Umar Nurmagomedov, viendo lo que hizo Deivinson Figueiredo, pues creo que Chito Vera le va a costar muchísimo llegar otra vez más a esa oportunidad titular. Y como ya les digo, gente, Deivinson Figueiredo, esta división le queda espectacularmente bien. Es un tipo que llegó para quedarse y cuidado, que está bien cerca de esa oportunidad titular y creo que lo puede conseguir. Creo que lo veo con muchísimas oportunidades de pelear por ese cinturón. No digo que de ganar, habría que analizar una pelea contra un futuro campeón, pero hasta ahora lo veo con muy buen pie dentro de esta división. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.